Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos vamos a iniciar. Comparte este video con todos tus amigos, porque la información que te voy a dar hoy es completamente nueva y muy interesante. Vamos con la introducción. ¿Cómo están todos ustedes? Espero se encuentren sumamente bien. Estoy aquí en este taller que vamos a observar algo dentro del sistema que me ha cautivado mucho la atención y que para muchos quizás signifique algo nuevo y novedoso. Todo va a depender del foco de atención donde tú quieras poner tu mente en lo bueno y constructivo o poner tu mente en la parte contraria a lo bueno y constructivo. Yo en lo particular decido poner mi foco en las cosas buenas del proyecto y avanzar con las cosas que se están desarrollando. Quiero que observen cómo se ve One Ecosystem Viva en esta pantalla y esto está sumamente interesante. Observen. Ok, ahí la ven. Tiene una vida, ¿no? Observen, esa es nuestra blockchain. Ok, está cogiendo vida en este mundo del Web3 y vamos a analizar un poquito esa estructura que ustedes pueden observar. Pero antes de iniciar, vamos con la introducción. Como todos ustedes saben, One Ecosystem es un proyecto que nació hace 13 meses. El día 18 de abril cumplimos 14 meses de estar en una blockchain pública llamada Polygon. Todo lo demás es una historia del viejo sistema, donde el viejo sistema desarrolló la red, básicamente conectar seres humanos con la idea de un concepto que eventualmente esta idea pues llegó a desarrollar el proyecto, se educó a esa comunidad y al día de hoy, casi 14 meses, estamos en la blockchain pública de Polygon. El 23 de marzo terminó el despliegue de ir a la blockchain pública de esta comunidad que quedó en el pasado y que muchos migraron a este presente y que su futuro está asegurado porque están en una cadena de bloques poderosísima que permite realizar más de 65,000 transacciones por segundo porque utiliza tecnología de alta potencia que se llama Plasma, creado por Vitalik Buterin entre el 2014 y 2015, y esta compañía que está en India desarrolló todo lo que es Polygon, y Polygon es la blockchain de One Ecosystem y de muchos proyectos más. Quiero que observen cómo se ve esta cadena de bloques en vivo y en movimiento. Esto es real, esto está pasando y existe porque estamos en Polygon, en una blockchain pública. Todo el mundo puede tener acceso a esta información. Y yo me estoy enfocando a este mapa que parece algo así como unas células. Estos somos nosotros en la blockchain de Polygon gracias a un aplicativo que se llama Sniffer. Podemos, como quien dice, olfatear qué es lo que hay dentro de la blockchain. Y como todo es público, cualquiera puede tener acceso a esta información. ¿Cómo la obtuve? Básicamente a través de DEX Screener, entrando justamente aquí, donde está el token Sniffer. Lógico, hay muchas cosas que ustedes pueden ver directamente en el Sniffer token, pero yo quiero enfocarme en lo que está dentro de ese ramal que ustedes acaban de observar y que para mí me llama mucho la atención porque he estado, como quien dice, husmeando la vida dentro de la blockchain y quiero que ustedes vayan conmigo a observar qué sucede aquí. Miren, si yo coloco el cursor encima de esta esfera, van a ver una dirección, ¿la están viendo? Y dice 20%. Si me voy a otra esfera más grande,
Acá dice que hay un 21%. Si me voy a esta esfera más pequeña que está aislada por acá, dice que tiene un 1%. Y por aquí hay esferas individuales que marcan 1% también y están como regadas, aisladas. ¿Ok? Acá hay otras esferas fuera de el conglomerado de cuentas y cada puntito de esto representa una cuenta dentro de la cadena de bloques de Polygon de One Ecosystem. Así es como se ve One Ecosystem. Si yo subo y me acerco, van a observar, vamos acá a esta esfera mayor, que, me fui, me estoy dentro de la esfera, voy a hacer un momentito. En esta esfera mayor que está por acá, van a observar que hay como, diríamos, otra pequeña esfera. ¿La vieron aquí? Bueno, esta esfera es otra cantidad de ones que están dentro de este sistema. Espérense un momentito, que esto, como estamos grabando esto en tiempo real, siempre pasan las cosas. Déjame reducirlo. Aquí está. Ok, ¿cómo yo busco esto? Bueno, básicamente a través del token sniffer, que es un buscador, pego aquí el contrato inteligente y me lleva, porque este es nuestro contrato inteligente, como lo pueden ver, me lleva a este gráfico que ustedes acaban de observar. Pero yo quiero que observemos algo. ¿Okay? Vamos a esperar que cargue nuevamente. Ahí está. Y vámonos a la esfera que está acá, la más distante. Le voy a dar un clic y automáticamente me envía a Polygon Scan, donde está esa dirección que ustedes pueden observar. ¿Ok? Esa dirección está aquí. Tiene un número alfanumérico enorme, largo, distante. Y hay una información debajo y una cartera con 39 tokens conectados a esa dirección. Vamos a entrar para ver de qué se trata. Y como pueden ver, aquí están los diferentes tokens conectados a esa dirección. Voy a ponerles aquí que sea arriba de 100. Y vamos a observar qué es esto. ¿Ok? Yo no sé ustedes, pero esto a mí me tiene intrigado. Tenemos acá Polygon, tenemos a One, tenemos un token que dice RC20 token con una dirección. Tenemos aquí un expool.io y tenemos una que dice IPP, ¿ok? Vamos a dejarlo allí. Vamos a seguir husmeando un poquito dentro del token sniffer y vamos al token pequeñito que está acá. Pues no hay nada, ¿ves? No hay nada en esta dirección. Me voy al otro chiquitico que está por acá. Ahí hay un dato y unos días. O sea, quiere decir que hubo un movimiento en ese sector hace ya 176 días. Por aquí hay diferentes esferas. Le voy a dar a cualquiera de ellas, a esta chiquitica. Y nos lleva también a una dirección que registra algo hace 177 días. Ok, vamos a la esfera que está acá afuera. Esta que es la más grande, ¿ven? ¿La están viendo? Le voy a dar un clic. Y aquí me lleva un balance que observo por acá de 13.462 Matic. Ok, y una cantidad de token holding. Observen las cifras. Y una wallet. Ok, y observo varios tokens aquí. Vamos a entrar a esta cartera que la ven acá para ver qué hay dentro de esa wallet. Y observamos esta serie de proyectos. Vamos a poner aquí que sean 100. Ok, y observen. Yo voy a acercarme y vamos a analizar más o menos qué es lo que estamos observando aquí, porque esto es como algo nuevo. Yo no sé ustedes, pero esto ha estado allí, pero básicamente tiene una información que vamos a ver de qué se trata, ¿no? Porque yo no sé ustedes, a mí me llama la atención todo esto y quiero saber por qué estos proyectos están acá dentro de esa cartera que está en la blockchain de One Ecosystem. Y dice Polygon, Matic Token. Ahí dice otro que Doge Long. Está el One, que somos nosotros. Está Sim Token. Está acá RC Token. Está Bit Serial.
Y hay un montón de tokens, alrededor de 130, observen. ¿Lo están viendo? Y eso es interesante, ¿no? Que eso aparezca. Ok, voy a hacer una reducción. Ahí la tenemos. Y la información continúa. Esto es largo, esto es extenso, ¿ah? Observen. Ok. Y aquí también tenemos un USDT, pero además dice que tiene 1000 unidades acá. Todo eso nos devela esta dirección que cuando yo le doy clic aquí, me lleva a ese lugar. ¿Ok? Miren la cifra, miren el número, observen. Acuérdense que los primeros números son los que marcan y los últimos. 0x641, 0x641, 0x641 y termina en AFE. ¿Ok? AFE. ¿Ok? AFE. Aquí está. Le falta una A del lado acá, ¿no? No se alcanza a ver. Entonces observen algo. Esto está curioso. Yo le doy clic y me lleva acá. Ahora vamos a buscar la esfera que está en el fondo. Ahí casi ni se ve. Y esta es la otra dirección, pero no hay nada. Observen, nada más una transacción y hace 193 días. ¿Ok? Eso es lo curioso, ¿no? Si le damos clic acá, nos lleva entonces a esta dirección. Espera un momentito, déjame cerrar acá. A esta dirección que está acá. Con datos y con una cantidad de Matic y en Polygon que están almacenadas, que en total suman casi 18,000 Matic. Aquí está la cifra, ¿eh? En esa wallet donde hay 130 assets. ¿Ok? Y esta cantidad de Matic también se refleja acá, observen. 26,929. ¿Qué será ese misterio? No tengo ni la menor idea. Me pareció muy curioso que todos estos proyectos estén anclados con One dentro de esa wallet. ¿Qué será eso? ¿Qué creen ustedes que puede hacer? Déjenmelo ahí en la cajilla de comentarios lo que piensan ustedes al respecto de ese montón de proyectos, más de 100. Vamos a la segunda página. Donde está anclado, pues dentro de nuestra blockchain están esos Manta, ¿ves? Esto me suena. Manta me suena. Voy a darle un clic a Manta. Aquí, mira, aquí. Es un airdrop. Y ese proyecto Manta tiene 9000 tokens en airdrop y 2101 holder en ese proyecto. Vamos a entrar aquí al contrato inteligente para ver qué pasa. Aquí está Manta, okay, observen. Ahí está Manta. Vamos a darle un clic aquí en el medio. Y entramos a esta información. Y aquí están los holders. Vamos a observar quiénes son los holders. Son puras wallets ahí fijas. Números estándares, todas de 10,000. No da mucha información. Eso es lo que es Manta. Ok, voy a cerrar aquí. Y voy otra vez acá a la esfera grande. Le voy a dar otra vez clic. Vamos a la carterita, como les dije. Y buscamos nuevamente otro proyecto. Vamos con este del perrito, ¿eh? ¿Lo están viendo? Que no es Dogecoin, es otra cosa, ¿no? Y ya esto tiene como una información interesante. Observen, ya vemos una cifra aquí porque ya tiene valores. Dice Elon, no sé si es el perrito de Elon Musk, un token que crearon allí, no sé qué será. Tiene cifras ya en el CoinMarketCap, observen. ¿Lo están viendo? On-chain, market cap, circulating supply, ya tiene, ¿eh? Quizás no tenga un valor porque quizás, mire cuántos ceros tiene por delante. ¿Ves lo que yo les digo? Estos proyectos salen y pues mueren ahí en el CoinMarketCap. ¿Qué valor tiene eso? Ahí está. Tiene un circulante, un supply, pero no cuesta absolutamente nada. No tiene un valor en dólares que pueda marcar algo. Pero vamos a ver aquí el balance. Dice que son 13. Vamos al contrato inteligente. Nos lleva a una página. Le damos aquí clic. Y aquí está el proyecto. ¿Ve? Ya detallado. Vamos a los holders y vamos a ver quién está por ahí. Vamos a ver si aparece algo, algún exchange o algo así. Aquí hay algo, ¿eh? Miren, miren lo que está aquí. Espere. Aquí el número 26. Espérense. Vamos, sistema. Aquí está. Dice cripto. ¿Esto qué será?
Voy a darle un clic. Bueno, esto como que parece una wallet esta cuestión. Crypto Stargate. Crypto Stargate es lo que yo veo ahí. Puede ser que sea un proyecto. Ya tiene nombre. Seguimos buscando. Y bueno, esto, vamos al último, a los últimos, fueron los primeros. A ver si hay algún nombre ahí conocido, ¿no? Puras direcciones, direcciones, direcciones. Ustedes están observando esto. ¿No les parece interesante que podamos ver estas cosas pasando en One? ¿Qué será? O sea, Token Sniffer analiza nuestro proyecto y pues trata de ver todo, ver cómo está, ¿no? Y lógico, yo sé que muchos han entrado al portal y ponen aquí la dirección de del OS, de nuestro OS, que es esta que está acá. Yo la copio y la pegamos acá. Y salen muchas alertas, yo lo entiendo. Ahí está, automáticamente le di un clic y ya lo reconoció. Esto nos dice que estamos en una blockchain de verdad y existimos como proyecto. Y eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta. En diferentes partes del mundo, cualquiera entra a este aplicativo y ve este detalle. ¿Ok? Y si yo le doy un clic, pues va a salir acá el Bumble Map, que es este que están viendo ustedes aquí. Yo le doy un clic al Bumble Map y automáticamente me lo demuestra aquí, ¿ve? Y esta es la parte interesante que parece algo así como biología, ¿no? Pero es nuestro proyecto, así se ven, así estamos regados en este preciso momento. Eventualmente esto adquirirá una forma totalmente diferente en la medida que el proyecto comience a salir del castillo donde estamos, ¿no? Voy con las preguntas por acá. Dice Albeiro. Buenas noches, Eric, desde Medellín. Saludos a todos por allá. Recuerden que tenemos la actividad de Medellín que en el libro blanco, disculpen, que en el newsletter, tenía en la mente lo del libro blanco porque antes estaba registrado acá en el sistema, ya no está, se lo quitaron ya hace rato, pero ahora tenemos el botón rojo que nos permite ir directamente al portal. Yo le doy un clic aquí, clac, y automáticamente el portal carga, ¿lo están viendo? Y tenemos acá el evento de Medellín. Para todos los que están viendo este video, por favor, aprovechen la oferta. Los boletos se están acabando. Y es importante tener información directa de la compañía en este evento que se va a realizar en Medellín, Colombia. Aquí está, ¿ven? Deben aprovecharlo. Y aquellos que viven en ese lugar no deberían perderse esta información. Es allí donde tú puedes llevar a alguien también y que escuche la información de la compañía. Va a haber un día en particular donde las personas van a poder llevar a nuevos socios. Y el costo creo que va a ser gratuito para los nuevos socios. Para el socio tiene que pagar, lógico, como siempre ha sido. Pero tú llevas a 2, 3, 4 personas y si te animas, llevas un bus entero, lo introduces al área y le dices, escuchen esto, chicos y chicas, porque esto está interesante. Este es el futuro, esta es la tecnología blockchain. Para allá debemos estar antes que la CBDC nos hagan la pacheca. Y les permites que vayan a este lugar y participen de este evento internacional y que escuchen las voces de el corporativo y de los líderes que están conectados con el proyecto. Van a conocer a muchas personas de otros países. Yo voy a estar allí en ese evento. Los podré conocer personalmente y conversar con ustedes directamente. Y vale la pena que vayan. Es una tremenda oportunidad. Y puedan sentir lo que es la idea del concepto de este proyecto. Hacia dónde nos va a proyectar, hacia dónde nos va a llevar. Porque es muy fácil ser un token, y como ustedes lo vieron, sin valor en el CoinMarketCap o en cualquier blockchain.
Muchas personas lo pueden desarrollar en su casa y lo tiran y ya. Pero si un token no tiene comunidad, si un token no tiene seres humanos detrás del proyecto, personas que tengan ese activo, así sea que lo tengan obligado. Lo digo yo porque muchos ya hubieran liquidado sus bitcoins si supieran que hoy está en 69,000 y los consiguieron hace 14 años en 10 centavos. Lógico, la gente va al fiat porque la gente ama el fiat. Y es normal. En realidad lo que amamos son los productos y servicios, más que el mismo dinero, son los beneficios que te da el tener poder de compra. Y eso lo consigues con One. Al día de hoy, todo el que tenga mucho One tiene bastante poder de compra. Y al principio, pues, hemos estado utilizando este poder de compra a través de Deal Shaker. Debemos practicar con la plataforma Deal Shaker para poder entender el sistema. Y eventualmente ese poder de compra va a ser tan fluido que todo aquel que creyó en blockchain va a decir, valió la pena pasar algo de mi fiat a esta tecnología y quedarme allí. Porque ahora que estoy observando las cosas y las noticias, dirán muchos, vienen las CBDC y eventualmente todos los países van a tener CBDC. Eso es así, olvídense. Todos vamos a tener dinero digital. Porque así es la tecnología. Eventualmente todo va a ser números dentro de un dispositivo móvil y va a decir cuánto tú tienes en el banco y ya. Voy por acá con Joe. Saludos desde Arizona. Saludos allá donde estés, Joe. Jaime también nos dice One Ecosystem, nueva generación. Bien, una nueva generación, claro que sí. Tenemos acá a otro amigo que se llama Jaime también, otro tocayo de Jaime Londoño. Acá tenemos a Jaime Morales. Buenas noches desde Charhuachaco, Nariño. Siempre con la expectativa de las noticias de One Ecosystem. Aquí estamos, Jaime, dándole a esta información. Recuerda asistir a este evento. Vale la pena que todos los que están conectados a este canal puedan ir a este evento y me gustaría estrecharle las manos a cada uno de ustedes para conocernos en persona y hablar un poco, platicar un poco. ¿Ok? Dice, saludos Eric desde México, Guadalajara. Saludos a la familia de México, a todos por allá. Saludos. Bernardo dice, saludos desde Cincelejo. Cincelejo. Déjeme decirle, yo, hay muchos departamentos de Colombia que yo completamente desconozco y la forma de ese castellano son palabras completamente nuevas para mí. Ok, Gustavo dice, saludos desde Popayán, Colombia, ya se lo conozco. Carlos Marcelo dice, muchas gracias Eric, de Entre Ríos, Argentina. Saludos ahí, don Carlos, pone un brazo musculoso. Vamos por acá, dice el Fueguitos, dice, buenas noches Eric, saludos desde Panamá. Saludos amigo, cuídate ahí donde estás, bienvenido. Comparte este video con más panameños para que se enteren de que existimos aquí. Tenemos un canal que habla sobre One Ecosystem, sobre blockchain, tecnología y muchas otras cosas más, dice Luis Alberto Pineda. Buenas noches, Eric, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas? Saludos desde Bogotá, Colombia. Sabroso el clima de Bogotá. Nosotros acá en Panamá con mucha calor. Quiero decirle que en el día se hace insoportable. Uno tiene que utilizar aire acondicionado porque hasta con el aire tienes calor. Las temperaturas están demasiado, ¿qué les puedo decir? Insostenibles para la vida. Yo no sé cómo será en otros países. Me comentan si están sufriendo con esta ola de calor. Xavier dice, ¿existe quien ha comprado con esa ficha moneda? Claro, hay personas que han usado la moneda en Deal Shaker, muchas personas en Deal Shaker. Yo he vendido un montón de productos a un montón de gente de todas partes del mundo con esa moneda. La gente la utiliza. Por ahí me están comprando un antivirus que está al 50% One, 50% euro dentro del sistema. Es online, pueden descargar hacer la compra pues y se les envía el software, el antivirus.
Dice Fernando, muchos saludos desde Salem, Oregón. La gente del norte conectada. ¿Eh? ¿Qué dicen ustedes de la SEC Terminator? ¿Ah? No los dejan respirar. ¿Ah? Alguna vez, algún día, o yo no sé cuándo pasará esto, en algún futuro lejano, ¿será que la SEC Terminator los va a dejar o va a estar presionándolos siempre? No lo sabremos. Quizás cuando venga una generación nueva de seres humanos, personas con otro tipo de mentalidad, quizás eso comience a cambiar. Giovanni nos envía también saludos, dice desde El Retiro, Antioquia, Colombia. Rodolfo también saludos. Dice que se acabaron los boletos. Los VIP se acabaron todos, quiero que sepan. El día que lanzaron eso, ese mismo día yo compré mis boletos VIP. No lo dudé. Igual se lo dije a mi compañero, el doctor Lindsay, quien es quien forma parte del Country Board de Panamá. Yo le dije a él, cómpralo, doctor, cómprelo, porque si no, esto se va a acabar. Y ese día que nos reunimos, que fue en un almuerzo, compró los boletos automáticamente. Yo ya los había comprado. Y pues de Panamá vamos 2 personas, vamos a estar allá para conversar con todos los líderes del área, todos los contribuyentes que vayan a asistir. El departamento creativo de One Ecosystem va a estar allá también, la parte del marketing, nuestro amigo Andy Buenaver. Saludos allí, Andy, donde estés, que está haciendo una labor excelente, trabajo continuo, haciendo todo tipo de artes, flyers, videos, publicándolo en todas las redes de la compañía para dejar una huella digital, porque eso es muy importante, que una compañía tenga todo lo que es el departamento de redes, de divulgación de la noticia, de lo que están haciendo, los eventos. Eso le da fortaleza y eso va a traer la nueva generación de One Ecosystem. Vamos por acá. Dice sábado después de las 5 de la tarde gratis a los nuevos. Ahí está la fecha. Gracias, Rodolfo. Nos dicen que el sábado después de las 5 de la tarde, ya saben, alquila tu busito, lleva 20 personas. Porque ¿qué va a pasar si tú llevas 20 personas a ese día, ese sábado? Y eso está lleno así. Tú traes a 20 prospectos. De esos 20 pueden salir 2 o 3 que quieran los One, que quieran que le abras una cuenta y quedan entusiasmados. Y de pronto te dicen cómo los puedo conseguir y ya tú arreglas con ellos. Hay muchos que pueden beneficiarse de ese proceso de llevar a sus nuevos partners. Ok, voy por acá. Se movió esto por acá. Dice Javier José, sombra seductora, que diga la verdad. ¿Qué verdad voy a decir? ¿Qué verdad crees que diga? O sea, todo está ahí en la blockchain. Chequear lo que está ahí, sombra seductora. Ahí está el software. Verifíquenlo ustedes. Dice Javier José Benítez Ortiz. Eri, no vendas humo. Yo no estoy vendiendo humo, papá. Usa tu canal para promover proyectos buenos, brother. Bueno, si para ti este proyecto no significa nada, pues yo no sé qué me haces viendo. Circula, pues camina. Todo el que está en contra de One debe irse del canal. Yo prefiero que aquí estén solamente los que quieren avanzar. Y quiero decirle, hay muchas personas curiosas de otros proyectos siguiéndome, porque me escriben. Yo estoy aquí nada más para ver para dónde va este proyecto, porque tú hablas y dices cosas y quiero ver cómo se va cocinando todo este gran banquete. Al que no le gusta la comida que yo hago en mi restaurante, pues no tiene que venir a comer aquí, circulen. Si no te gusta el chaumín que yo hago, mi comida china, circulen, yo no tengo ningún problema con eso. Dale un dislike que no te gusta y para adelante, yo no tengo problema con eso. Al fin y al cabo, mi negocio es con YouTube, mi negocio es con ustedes, mi negocio es con One Ecosystem. Ya. Que la gente diga que estás monetizando con los videos. Claro, si tú es un canal de monetización, este es un canal, esto es un negocio. YouTube tiene un acuerdo conmigo, yo tengo que crearle contenidos a ellos. Y yo le voy a crear contenido de lo que yo quiera. En este caso, yo formo parte de One Ecosystem, yo estoy creando contenido de mi proyecto, para mi comunidad, para la gente que cree en mí. Si te quieres pegar en los otros programas que yo voy a hacer
hablando de tecnología, bueno, con gusto. Eso vendrá más adelante, pero ahora mismo yo estoy impulsando a la comunidad que cree en este universo de posibilidades, que cree en blockchain. Y nosotros estamos en una blockchain, estamos en Polygon, por Dios. La gente quiere que venga ya el botón mágico. Ya, está bien. Eso viene, tranquilo. Con calma. Hay que seguir los pasos, hay que conectar todos los países con este proyecto, con los gobiernos, con los bancos. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Saludos desde Tapachula, Chiapas, México. Saludos de Medellín. Acá nos vemos, dice. Claro que sí. Saludos de la Ciudad de México. Saludos de Paraguay. Gracias por su trabajo, por inspirarnos. Saludos. Yo les decía al principio, la información de la blockchain es transparente. O sea, aquí uno no puede ocultar nada. Aquí yo no puedo ocultar nada. Y yo se los voy a mostrar. Yo no tengo problema con eso. El token sniffer es un detector de información. Y básicamente, si ustedes buscan el contrato inteligente, ustedes ven toda la información del token sniffer. Ahí está, ¿ves? Ahí está toda la información. Eso aquí, mira, el blockchain no oculta nada, tú no puedes ocultar nada, todo eso está disponible para todo el mundo, obsérvenlo. Y esto está bien que esté así, que la compañía también reciba información sobre este detalle y vean qué van a hacer, ¿no? Pero a mí me gusta la parte del Bubble Map. Esto me llama la atención, ¿eh? Sí, chévere. Que tengamos esa forma, ¿no? Me imagino que cada proyecto tendrá formas diferentes. Pero bueno, yo voy a seguir aquí avanzando. Antes no podíamos ver eso porque la blockchain estaba privada en Ethereum, no había forma de poder ver estas cosas. Luis Pérez dice, de acuerdo contigo, Eric, si no tiene nada positivo que decir, mejor que no diga nada. Es verdad. O sea, yo les digo algo a ustedes. Un proyecto existe por fe, ¿ok? Y puede desaparecer toda la comunidad de un proyecto, todo el mundo liquida y se va y no queda absolutamente nada, que eso es un desierto. ¿Por qué Bitcoin tiene una comunidad? Porque por fe ellos creen y piensan que Bitcoin va a ser la mejor criptomoneda del mundo. Y tiene su comunidad de gente que cree que sí, sí, es la mejor y vamos con todos los hierros, pero un día Bitcoin puede desaparecer completamente. Todo y queda en cero. Puede pasar, ¿por qué no? Recuerden que vienen las regulaciones y a ese caballito que no nadie le puede poner la jáquima. Bueno, puede pasar, puede pasar. O que sea tan comprado y tan absorbido por compañías reguladas tan grandes que toman el control de todo lo que es Bitcoin y la regulación entra por fuerza, producto de que las compañías que adquirieron son unos monstruos gigantescos como BlackRock, ¿ah? Vanguard Group, Fidelity. Son compañías enormes que están adquiriendo esta blockchain, la quieren acaparar, la quieren controlar. Eventualmente van a terminar controlándola. Porque ya, para mí, Bitcoin es la criptomoneda más centralizada que puede haber. Olvídate, eso no está regado por miles de personas. No, eso está controlado por unas gigantescas ballenas controlan a Bitcoin. O sea que a la hora de que se quiera mover el proyecto para algo en particular, no pueden. O sea, estas ballenas controlan tanto de este pastel que pues no está regada como otros proyectos que están en diferentes lugares del mundo. No sé, es mi forma de ver. Saludos, Juan José, ¿cómo estás? Algunos lamentablemente, dice Juan José, aún no entienden el proyecto por más que uno se los explique. No entienden que Juan es diferente y ha hecho las cosas al revés de las otras criptomonedas y tokens. Le voy a agregar yo acá. Tienes toda la razón. Juan no lo puedes comparar con ningún token RC20 de los proyectos creados en Ethereum.
Juan no lo puedes comparar con Bitcoin, porque Bitcoin es otra cosa. ¿Qué hace la mayoría de los proyectos? Seguir a Bitcoin, que es la criptomoneda líder. Entonces, siguiendo a ese líder, se desinflan en el camino porque no pueden. Ese es un caballo que no tiene jáquima. O sea, no lo pueden controlar y esas monedas se desinflan. Entonces Juan dice, no, pero ¿por qué yo tengo que seguir ese caballo? Déjalo que se vaya, yo voy por otra ruta. Y yo voy creando en mi ruta un nuevo ecosistema con comercios, con contactos directos con compañías y fabricantes, con Federal Express, que ahora se está conectando para la parte logística de Deal Shaker, con muchas cosas que cuando nos miren dirán, wow, esta es otra forma de hacer negocios con criptomoneda y con blockchain. Esperen, ¿cómo hicieron ustedes esto? ¿Ah? No, esto no se hizo en 3 años, 2 años, no, eso ha tomado mucho tiempo. Es que ustedes no solamente son un token y un proyecto de criptografía, ustedes tienen otras cosas, claro, mira todo lo que tenemos. Entonces la gente dirá, wow, esta gente lo hicieron de otra forma y tienen educada a su comunidad porque le están mostrando constantemente información. Y este canal lo que persigue es eso, darle información a ustedes. Aquí está el bendito token sniffer. Todos ustedes lo pueden buscar y ver la información que aparece allí. Eventualmente, vuelvo y repito, hay cosas que se tienen que ajustar dentro del contrato inteligente de One Ecosystem. Para eso es lo que se llama la auditoría. Y cuando eso se audite como tiene que ser, muchas de esas cosas que vemos en el sniffer van a cambiar, lógico. Si tiene alguna alertita que está marcando, bueno, nada más te está diciendo que eso está pendiente, pero eso se va a arreglar, tranquilo. A mí no me preocupa para nada eso. Estamos por etapas. Recuerden que todavía estamos sacando a la gente que está en el lobby, que se quedaron atrás, que no hicieron el salto, que todavía están en el lobby para que les busquen su habitación, su casillero, para que puedan tener su One en Polygon. Y esa cantidad de personas que está en ese lobby es enorme. ¿Ok? Y eso todavía toma un tiempito. Yo espero que en este mes ya resuelvan eso. Pero bueno, ya sabremos ese detalle más adelante. Voy por acá con más preguntas. Dice Sombra Seductora, gracias hermano. Bueno, gracias a ti, Sombra Seductora. Saludos, cuídate hermanito. El que va a estar aquí, que esté enfocado. Yo no quiero aquí gente negativa, hater, ni nada de eso. ¿Para qué para qué se van a poner a vernos? Hagan sus cosas. No sé, no pierdan el tiempo aquí viéndome. Aquí el que me va a ver es porque va a aprender algo de One Ecosystem, porque estamos en el segmento yo soy One.com. Cuando estemos en la noticia, bueno, hablamos de otros temas de la noticia. Pero aquí le voy a colar una noticia hablando de eso, porque no voy a hacer un programa cortito nada más de este segmento, pero quiero tocarle esta noticia. Observen. Miren lo que dice acá el Reino Unido. Reino Unido legislará nuevo marco regulatorio para las criptomonedas a finales de julio. ¿Cómo te quedó el ojo, amigo, que estás diciendo cosas por allí de que Juan no se puede intercambiar con un swap ni nada de eso? Si yo te dijera, estamos en una blockchain privada, ok, está bien, no lo podemos hacer. Yo ahí agachaba la cabeza, no podía decir nada. Pero ahora sí te puedo refutar lo que sea. Al principio del video te muestro un montón de tokens que están conectados con One de alguna manera porque están dentro de una dirección que está dentro de nuestra blockchain. Nos dice el token sniffer. ¿Por qué eso está allí? Lo desconozco. Pero están 130 tokens que por alguna razón forman parte de este ecosistema que estamos formando. Lo dejo allí. Pero viene el marco regulatorio y ya el Reino Unido anuncia que para finales de julio a más de 4 proyectos y exchange se les va a complicar la vida, quiero que sepan. Dice acá, habrá una legislación cripto en Reino Unido este año. Se contempla para finales del mes de julio, ya a mitad de año, justo cuando en Panamá se va a entregar las llaves del país al nuevo presidente de la República de Panamá, que es escogido en el mes de mayo, los primeros días. Y después de eso, en julio, le entregan el poder al nuevo presidente. Y esto está pasando en varios países que están escogiendo a nuevos presidentes.
muy interesante lo que está pasando en el 2024. Entonces dice, aborda a las stablecoin, dice el anuncio, porque todo es contra las stablecoin, servicios de staking, exchange, custodios, entre otros. Reino Unido realiza esfuerzos para no rezagarse en materia regulatoria. ¿Lo están escuchando? ¿Por qué? Porque sabemos que MiCA entra en junio. Y como entra en junio, los ingleses no se van a quedar atrás y también van a entrar con ese marco para presionar. Quiere decir que los 27 países de la Unión Europea que están toditos dentro de One Ecosystem y que, aunque ustedes no lo crean, ahí está la información de la noticia que nos mandó el corporativo. Esos 27 países están todos conformados con el country board. Cada uno de ellos tiene a una persona o varias que dijeron, sí, vamos con One Ecosystem. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Quieren regularlo? Perfecto. Díganos qué es lo que hay que hacer, compañía, y nosotros le haremos caso como un ejército que va a llevar este proyecto a una gran realidad. Y aquí les voy a mostrar las regiones. ¿Ves? Observen, esto está en el newsletter. Aquí están las regiones, observen. Unión Europea. Voy a acercarme un poquito para que no vean que es cuento. Austria, Belarus, miren, las personas que están aquí, ¿ven? Y esto sigue mientras estoy hablando. Observen, Francia, Grecia, Hungría, Latvia, Lituania, Portugal. Ahí hay un montón. Todos los países están. España. ¿Lo observaron? Yo conté más o menos como 32. Toda la región de Europa está con One Ecosystem. Eso es un gran trabajo que se hizo por muchos años. Y esa comunidad europea tiene todo su KYC aprobado, regulado en One Ecosystem. Es muy fácil cuando la compañía diga, le digan, pues usted tiene todo regulado, aquí está toda mi información, ¿ve? Aquí está mi servidor, entren, observen todo, y ellos buscan y tienen todos los documentos legales. ¿Y qué va a pasar? Pues no vamos a tener ningún problema porque estamos al día, paz y salvo. Toda nuestra comunidad, 1.079.000, tenemos el KYC aprobado y registrado con tokens en la blockchain de Polygon. ¿Que eso no es poder para la competencia? Bueno, me tienen sin cuidado. A mí no importa lo que están haciendo ustedes allá. Nosotros estamos acá contentos con nuestro token RC20 One. Estamos contentos porque la compañía hizo un gran evento en Malasia y toda la región de Asia fue cubierta con ese evento, con la información para los que fueron, porque esto es así, las primicias se dan dentro de estos eventos. La idea de ir allá, al que viene ahora en Medellín, Colombia, es absorber toda la información que la compañía nos va a dar y en la medida de mis posibilidades ir soltando estos datos, porque yo sé que existirá algún tipo de material que yo no pueda decir y eso yo lo entiendo y lo respeto. Y bueno, iremos avanzando, ¿no? Dice, Bitcoin es 100% descentralizado, no tengo ni un problema con Bitcoin. One Ecosystem es 100% descentralizado desde que se cerró el despliegue, para que sepas también, porque eso es una de las cosas que dijo la compañía. Todo el proyecto blockchain va a ser 100% descentralizado. ¿Ok? Y vamos a repartir las 12 llaves, las 20 llaves privadas, 10 para la compañía y 10 para la red, para la comunidad. Y de esa manera, a la hora de tomar decisiones con este proyecto descentralizado, vamos a ver qué sucede y echar para adelante. Por eso estamos en Polygon, por eso utilizamos Uniswap, que es un exchange descentralizado. Pero la SEC Terminator no le gusta la descentralización. Ellos quieren el control, quieren tener el poder, quieren ponerle a la Hakima, al unicornio, lamentablemente, al caballito. No quieren que esto cabalgue. Y si va a cabalgar, va controlado detrás con un jinete que le va a decir para dónde coger y qué puedes hacer. Claro, a la SEC no le gusta Bitcoin, quiero que sepa. Y lo dijo el mismo señor Gary, el mismo señor Gary lo dijo, Gary Glenn lo dijo. No me gusta, no quiero nada con ella, te apruebo
los futuros, pero porque sé que es un documento legado controlado por mí y ese papel yo lo controlo y ese sí. Pero tú lo que haces con eso allá no me gusta porque allá ustedes utilizan eso para hacer para Dios cuántas cosas. Lamentablemente, la SEC quiere el control. No, no podemos evitarlo porque ellos tienen el control y tienen la maquinita que ya ustedes saben lo que lanza, una ametralladora verde de lo que a muchos les gusta. Entonces, como toda la humanidad está esclavizada con eso, nos controlan, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero ellos tienen otra arma, van a dejar de estar y van a sacar el dólar digital. Y cuando eso llegue, todos aquellos que no tengan blockchain van a lamentarlo duramente. Porque ir de CBC a blockchain, eso va a ser imposible, créanme. No lo van a poder hacer. Ahí ya todo el mundo queda atrapado. Esa es la idea. Ahí todo el mundo queda atrapado. Entonces, si tú tienes oro y tienes plata, bueno, y vas a poderlo, alguien que te quiera recibir esos mentales, porque cuidado que eso llega a un punto donde no va a tener un sentido. Tener un montón de monedas y no las puedes ni cambiar nada, porque ¿qué hago con eso? Ni a CBDC, porque ¿para qué voy para allá? El dinero se va a expirar. Lo van a controlar. ¿Y cómo hago si no tengo el dinero, papel, que lo puedo meter bajo el colchón? Blockchain, papá. Tienes que ir a blockchain. Tienes que hacerlo, no te va a quedar de otra. Claro, los que están siguiéndome, pues lógico, ya lo hicieron con tiempo y tienen mucho de One en sus carteras y solo están esperando y ya pues la hicieron. Aquí dice Sombra Seductora. OS es un token descentralizado también, por más que la compañía tenga todavía el poder de los tokens. Siempre un token cuando se crea 100% descentralizado y más aún si le dieron el valor en un swap. Sí, es verdad. Y quiero decirte, el tiempo es corto. Como es descentralizado, esto tarde o temprano tiene que, no sé cómo va a ser el proceso, pero el conectarse con un exchange ya comienza a generar presión en ese método de descentralización, obliga al equipo IT a ver qué va a hacer, pero ellos buscarán alguna manera para que el precio se mantenga, que esa es la idea. No sueltan en One, es porque ¿cómo vas a poder controlar el valor? ¿Entienden? Ahí es ahí donde está el problema. Si el One naciera ahora a un centavo, ya lo hubieran soltado. Y vamos a desarrollarlo, pues dentro de 10 años estamos en $45. Pero eso no es fácil, porque al día de hoy, como hay tantos tokens que están igualitos, tienen ese problema. Entonces la compañía, utilizando la tecnología DeFi, que sí permite darle valor a un token al precio que tu comunidad lo necesita, porque es descentralizada, y estas finanzas descentralizadas son el pavor de las monedas de trading, quiero decirles. Ellos le tienen pavor a este universo que se está creando, imaginación y creatividad de todo el universo creado por Vitalik Buterin con Ethereum y los contratos inteligentes, porque el valor no lo va a definir un sub y baja de una criptomoneda poderosa, que ya ustedes saben cuál es, me refiero a la criptomoneda madre, y ya todo el universo creado por esa criptomoneda madre con todas las altcoins que la siguen, váyanse por ahí. Ahora viene la tecnología Web3, finanzas descentralizadas, que es otra cosa. No tiene que ver nada con trading. El valor se lo da una comunidad, el valor se lo da un contrato inteligente, el valor se lo da un entorno que garantiza que eso va a ser así. ¿Ok? Y si está regulado, con más razón, porque dice, donde yo le cambie el valor para menos o para más, me busco un problema con los países regulados, en este caso con la Unión Europea completa, que son 27 países, te buscarías un problema enorme porque tú dices, ya yo estoy entregando hasta mi contrato inteligente, observen lo que yo soy y así lo vamos a respetar ese valor.
Ok, suéltenla así, pues, y utilicen entonces el pool de liquidez para que el valor se proteja con los grandes inversionistas que entran allí a poner capital cripto, no fiat, para darle liquidez a ese pool con otras criptomonedas, con otros tokens, para alimentar ese pool con la paridad que coja la compañía, para crear un interés compuesto que les paga un interés poderoso al mismo exchange, en este caso Uniswap recibe dinero de allí. Los mismos comerciantes, porque va a haber tanta liquidez que va a haber suficiente USDT o lo que ellos escojan para hacer swap con One al precio que acordados según el pool. Y también van a recibir dinero los proveedores de liquidez, que son las personas que ponen allí 1 millón por decir un ejemplo, de dólares en Ethereum, por decir un ejemplo, que los convierten en Ethereum a USDT, que va a ser el par, y compran también los One. Al comprar los One, ese es cash que le entra al pool, que va a alimentar a todos los comercios para poder intercambiarlo. La compañía está desarrollando eso. Y quiero decirles, allá en Malasia hablaron de ese pool de liquidez. Yo sé que acá en Colombia lo van a hablar. Y préstenle atención a lo que van a decir allí para que vean. Espero que cuando ya yo pueda captar esa idea me permitan desarrollarla en el canal y explicársela a ustedes de una manera más detallada. Pero eso lo van a decir en Colombia. Yo sé porque en Malasia lo dijeron. Yo ahí entre lo que pude ver hablaron mucho de eso. Muy interesante lo que dijo el señor Nicolai, que es un experto en blockchain. Y la información está, bueno, deliciosa, por decirlo así. Dice, invierte en el futuro, nos desea buenos días desde Madrid, España. Saludos y buenos días a toda la comunidad de España. Sé que están iniciando su faena. Para ellos allá, me imagino que ya es 16. Bueno, seguimos avanzando, dice Juan José. Un gran porcentaje de todos los IMAs, lo poco o mucho que saben de otras criptos es gracias a que abrieron sus ojos por primera vez en One Ecosystem. Eso es así, eso es verdad, Juan José. Ya, yo les voy a explicar algo. Yo no sabía absolutamente nada de criptomoneda, nada de ese universo de carteras digitales, nada de minería, nada, 0 kilómetros. Sabía mi negocio de producción de televisión, mi negocio de computadora, porque siempre desarrollé esas industrias. Y cuando a mí me presentan el proyecto, me hablaban de un dinero digital. Yo sí había escuchado del dinero digital, pero no de blockchain. Había escuchado de que en un futuro el dólar iba a ser digital y que iban a sacar una moneda que se llamaba Amero en ese entonces, que era una moneda americana, que era la unión de México, Estados Unidos y Canadá. Iban a sacar una moneda, imagínense ese bloque, ¿no? Esos países que son gigantescos. Y que esa moneda iba a controlar toda América, pero eso quedó en el vacío, quedó como una conspiración. Y cuando me llega esta persona, que era un editor de video también, que trabajó conmigo, tocayo, por cierto, me dice, yo tengo esto, quiero que lo veas, esto es como el video digital. ¿Cómo así? No, tú no editas ahora todo en computadora. Bueno, sí. ¿Te acuerdas cuando usamos cintas magnéticas? Bueno, eso es, si no viste la transición, bueno, algo así va a pasar con el dinero. Esto que es papel, me saca así, va a desaparecer y todo va a estar de forma digital ahí como en tu computadora. Yo, está interesante. Eso me gusta porque yo estuve en medio de la transición del video análogo a video digital y pasé por todo ese proceso de comprar los equipos, las cámaras, de ir vendiéndolas, quitándolas y metiendo computadoras y discos duros. Y hoy día todo es discos duros. Y ya los discos duros ni existen, ahora son discos de estado sólido, que es otra tecnología. Y estamos en una era digital. Nadie pensaba que el cine lo iban a convertir también de forma digital, con cámaras de cine digital. No usan cinta, no usan la emulsión fílmica creada por Kodak, eso desapareció. Kodak era una compañía gigantesca. ¿Quién creía que ellos hasta se burlaban? No, esas camaritas, guau, que eso no sirve, esto es para siempre, para siempre. Y papa. Hoy día agárrate, en esta Kodak despedazada, hasta creando cosas que no tienen que ver nada con su origen. Yo he visto cosas de Kodak por ahí que me quedo y que esto qué es Kodak. Búsquenlo en ciertas tiendas. Hay productos Kodak que no tienen que ver nada con lo que ellos desarrollaron, películas, film, nada de eso.
¿Y dónde está COD ahora? Ya no es nada, ya dejó de ser lo que era. Eso le va a pasar a muchas compañías que no hagan el salto a blockchain. Y muchas ya lo están haciendo. Ahora bien, si tú tienes algo de tecnología blockchain porque tienes algún activo criptográfico o RC20, un token o un NFT, que son los non-fungible tokens, te felicito, guárdalo, cuídalo. Si tienes Bitcoin, almacénalo. Yo no estoy en contra de Bitcoin. Si tú tienes Bitcoin, almacénalo, pero eso sí, no lo gastes nunca. Déjalo para dentro de 10 años. Y la gente dice, no, no, pero es que déjalo para dentro de 10 años. Olvídate de eso, déjalo para la vejez. Tú tienes 40 años, déjalo para la vejez cuando tenga 80 años. Déjalo así. Eso es lo que tienes que hacer con Bitcoin. Y yo no sé, la gente de Bitcoin no está vendiendo Bitcoin. Yo no entiendo. La gente de One quiere quemar el One. Déjalo allí, ya tú convertiste a Fiat a One. Deja eso allí, ya. Síguele los pasos a la compañía. Sígueme si quieres. Pero deja eso allí. Deja que eso te dé tu libertad financiera para toda la vida. Igual que Bitcoin. Lo que debes hacer entonces, si ya tienes One, bueno, ahora almacena Bitcoin, pero lo que metas allí, olvídate, no lo saques más nunca. Desconéctate de esa wallet. Mete 10 dolitas, pan, me desconecté. Pan, ahí le vas echando y te olvidas de eso hasta que tú tengas 70 años, 80 años. Y ahí tú destapas si tú quieres. Es que así es que funciona esto. Ya, si te vas a poner a hacer trading, que no, cara, lo compro, ahora lo vendo. Cuidado que lo pierdes todo. Tienen que salir del fiat, eso sí le estoy diciendo. Para allá no hay nada. O guárdenlo debajo del colchón, será. Por el problema que se vencen también y se pudren. Entonces es un problema, ya ven, es un problema porque hasta el mismo papel tiene caducidad. Se dañan, se marchita, se llena, se lo comen las polillas, les pueden entrar. Tiene que haber películas, una película que se llama, ¿cómo que se llama? Que la daban en Netflix, se me olvidó el nombre, pero tenía que ver con esto del dinero y ya usted sabe con las cosas que hacen con un polvito blanco. Y los tipos se ingeniaban para que ese dinero no se dañara. Y qué lío para meter eso en el mundo de la finanza, en el mundo de los bancos. Eso es muy complicado. Ok, voy con Luis Pérez acá. Pregunta, ¿se le está reembolsando a los comerciantes su 50%? Sí. No el 50% total de la venta, sino que eso va por segmentos. ¿Cómo te explico? Si un comercio logró capturar 100 yuan, él tiene que enviar una solicitud. Ya yo les tengo un portal web donde ustedes pueden enviar esa solicitud, que es en yosoyone.com. Y cuando llenan esa solicitud, te dan derecho a participar en el pool de liquidez. Aquí está, ¿ves? Lo están viendo ahí arribita, ¿ves? Aquí donde dice application. Tú le das un clic aquí, entrando a yosoyone.com y allí llenas todo el dato. Los videos que están acá abajo te explico cómo opera esto del pool de liquidez. Y si tú eres un comerciante y estás viendo esto y tienes One, aplica a ese pool de liquidez porque la compañía sí está pagando tus One, la cantidad de One que tú quieras poner en ese pool. Puedes poner 10, 20, lo pones y ellos te van a pagar todos los meses, te van a quitar algo de lo que tú decidiste poner ese pool y eventualmente te convierten eso a fiat para que tú lo tengas. Eso está pasando. Lógico, como hay un despliegue que está finalizando en el sentido de que todas las personas que están en el lobby del hotel lo están ya terminando de hacerle los últimos datos. Cuando ya se cierre por completo ese proceso, esa cola que llegó tarde, entonces viene la parte de la automatización y tenemos que esperar que ese proceso se dé, donde el comerciante pues automáticamente va a empezar a recibir sus One de una forma mucho más rápida y a medida que el pool vaya creciendo y vayan entrando nuevos participantes, nuevos proveedores de liquidez al pool, va a permitir que entren más comercios que puedan poner ofertas con una mayor cantidad de One y de esta forma vamos a cerrar el círculo comercial, que es la primera etapa de usabilidad y de que One se convierta en una moneda como medio de pago, pues, porque los comercios la van a utilizar como medio de pago. Esa es la primera etapa. Voy por acá.
Dice Giovanni Andrés, en la oficina de Buen Ecosiste ya quedan muy pocas. Sí, ya se están acabando los boletos, si te estás refiriendo a eso, Giovanni. De pronto tienes algún contacto para conseguir las boletas. No tengo contacto. Es que todo eso ya ahora se está haciendo desde la oficina. O sea, tienes que comprarlos allí. Si no lo compran allí, pues, ¿qué te puedo decir? Si no eres IMA, puedes ir solo el día ese que dijeron allí, que creo que va a ser el sábado a las 5 de la tarde. Voy por acá, Francisco, dice Francisco José. Cordiales saludos, Eric. Saludos, Francisco, ahí donde estés. A su correo le envío una información importante que ha llegado desde Hong Kong. Bueno, miren lo que pasó con Hong Kong. Quiero decirles que aprobaron un ETF de Bitcoin en Hong Kong. Creo que es la noticia que me estás enviando. Y vamos a buscarlo aquí ya para cerrar esta transmisión. Dice Bitcoin Hong Kong. Vamos a ver qué parece. Aquí está. Aprobaron. Miren, está en inglés, pero vamos a usar el traductor. Espera un momentito. Voy acá. Aquí está. Traducir. Miren lo que dice. Hong Kong. Los reguladores de Hong Kong aprueban el lanzamiento de ETF de Bitcoin. Y adivinen de quién. De Ether. Y el Ether es la criptomoneda de Ethereum. Esto es una tremenda noticia. Estas dos criptomonedas madre, ambas han sido aprobadas por los reguladores en Hong Kong. Miren, los reguladores de Hong Kong aprobaron el lunes el lanzamiento de Bitcoin y el Ether para el lugar de los fondos negociables en bolsa, los ETF, dijeron los gestores de activos, tras las medidas de Estados Unidos este año para llevar estos productos al mercado. Me parece fabuloso. Esto es genial. Y quiero decirte algo, en Estados Unidos todavía no han aprobado los ETF de Ethereum, del Ether. Esperemos que para mediados de año se pueda dar eso. Y créanme, eso va a ayudar mucho al mercado. Le va a dar más poder y más seguridad al mundo blockchain, porque estas dos cadenas de bloques enormes ahora están en Hong Kong y en Estados Unidos. Puede ser que en otros países comiencen también a hacer lo mismo y a duplicar estos ETF. Me parece genial. Me parece genial. Dice, 3 proveedores de ETF han sido aprobados por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong. Y aquí está la noticia. La pueden buscar por Google. La escriben y ahí la van a encontrar. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece fabuloso. Voy a hacer algo. Denme un segundito y regreso. ¿Ok? Ya regreso. Ay, disculpen, lo que pasa es que mi gata, como ha estado todo el día aquí conmigo, ustedes saben que ellos son extremadamente aseados y va para su área a jugar con su arena un rato. Pero ya va a dormir por allá por la sala. Ok, observen. ¿Este quién es? Uniswap. Y Uniswap ahora mismo está siendo perseguido porque le quieren poner la Hakima. Quieren poner una Hakima a Uniswap para controlar al unicornio. ¿Y quién está haciendo eso? ¿Quién lo quiere hacer? Ya ustedes saben. La SEC Terminator. Pero blockchain no van a poder con blockchain. Y
la compañía está utilizando a Uniswap en este momento porque es un exchange descentralizado que se llama DEX. DEX. Eso es lo que significa. Entonces el exchange descentralizado pues tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que cada quien pues transacciona allí de forma descentralizada. No hay detalles, ahí eso se hacen las transacciones y listo. Y la desventaja es que si no sabes hacer estas cosas bien, puedes perder todo tu dinero en una transacción mal realizada. Y como no hay soporte ni nada de esto para ver qué fue lo que hiciste, puedes perder tu activo. Cosa que no pasa, por lo menos en un exchange centralizado, hay un poquitito más de control y quizás te puedan dar la asistencia y quizás puedes recuperar algo de tu activo. Me ha pasado en Binance, que a veces he enviado los XRP de una wallet a otra, se me han perdido, por decirlo así. Yo le escribo a soporte a Binance y dice, te la vamos a regresar, pero nos quedamos con algo. Ellos siempre se quedan con algo. Pero te regresan una porción bastante grande. Ok, voy con otras preguntas por acá. Dice Javier José Ortiz, Eric, no vendas humo. Bueno, eso es viejo ya. Usa tu canal para promover otra cosa. Ya yo te dije que te tienes que ir. Así que si lo estás viendo por acá y has llegado al final del video, quiere decir que te gusta lo que yo hablo. Entonces, piensa bien lo que vas a decir. Ok. Dice acá Francisco José Muñoz Fernández dice, sí, ya me llegó el correo. Luis León dice, yo empecé a saber del mercado cripto con el video de Mariana López, excelente líder. Ahí en este bendiciones, Mariana, el futuro de los medios de pago. Imagínate, tú, en mayo del 2019 estamos hablando ya de los medios de pago. Ya One se proyectaba como un medio de pago. Pero, ¿cuánto tiempo toma que algo se convierta en un medio de pago? Yo te voy a hablar de algo que yo vi pasar enfrente de mis ojos y te voy a mostrar nada más esta marca, ¿ok? ¿La están viendo? Ya. Y yo lo vi pasar enfrente de mis ojos y les he hecho esta historia corta. Cuando yo abrí Luxor Computer en 1996, no existían las tarjetas de crédito. Yo no vendía con tarjeta de crédito. Quizás existían en otros ámbitos, pero a nivel comercial, para vender computadores, eso yo no ofrecía eso, o sea, para nada. No me habían tocado las puertas en mi negocio tampoco. En el 2000 me llegan y me visitan de esa compañía que les acabo de mencionar, que empieza con V. Sí, buenas. No, que somos una compañía que se llama y entonces... Ah, ustedes son las que trabajan con el plástico. Sí, correcto. ¿Le gustaría tener un punto de venta aquí con nosotros? Yo le dije, esa no es la que usan los hoteles, que es como una maquinita que así que rack, rack. Esa misma, esa es la que nosotros tenemos. Bueno, yo lo veo en los hoteles porque sí utilizaba el plástico para esas cosas, para los hoteles y ciertos restaurantes. Bueno, dele, póngalo, pues si al fin y al cabo yo nada pierdo con esto. Bueno, si lo ponemos, le sacamos un anuncio ahí en la revista que publicamos de la V y les puede funcionar. Yo, bueno, hágalo, pues no hay problema. Ponga ahí que nosotros estamos vendiendo computadores y que aceptamos esa tarjeta. Efectivamente, ellos tenían una comunidad, los llamaron a todos y muchos de esos clientes nuevos llegaron a mi tienda a comprar con el plástico. Entonces yo les voy a decir cómo hacía. Las personas sacaban el plástico, ¿ok? Y entonces con el plástico, pues yo lo agarraba, miraba ahí los datos, digo, estos datos aquí, unos numeritos, atrás en la parte que había otros números, y yo buscaba en un libro que eran las tarjetas clonadas. Lo tenía que, un directorio, me tomaba un ratito, ¿no? Tenía que buscar a ver si por alguna razón la tarjeta estaba en el libro. Si estaba en el libro tenía que decomisarla. Miren lo delicado que era este asunto, ¿no? Yo verificaba en el libro y si no estaba, bueno, entonces
le decía, bueno, vamos a proceder con la transacción. Entonces yo pasaba la tarjeta con la plaqueadora, rac, 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 y entonces la persona me firmaba su documento, le entregaba los vouchers y se iba. A medida que fueron pasando los años, un año, 2 años, cambiaron lo del libro y ahora era con un call center. La persona llegaba, sabía tener la máquina plaqueadora, pasaba la plaqueta, prac, prac, le entregaba la ficha. Antes de irse preso un momentito, yo llamaba, me metía en un cuarto para que no supiera. Sí, bueno, mire, tengo una tarjeta aquí que termina con estos números, estos datos fulanitos y tal. Sí, su número de referencia o de seguridad, no me acuerdo cómo es que decían, es el 345, 345. Ahí, ¿qué hago con eso? Escríbalo ahí en el voucher, 345, una esquinita que era el número de aprobación. Y yo, flap, y le entregaba la computadora. Ahora bien, ¿ustedes saben cuánto tiempo demoran en pagarme? Es ahí donde la gente no entiende esta cosa. Y piensa que esto nació y entró de una vez. Yo tenía que agarrar todas las ventas de la semana. Y el viernes era el día que yo tenía que llevar todos esos vouchers clixados, sumados con una contabilidad y totalizados en otro voucher que ellos nos daban, de cuánto fue la venta de la semana. Por lo menos la venta de la semana fueron 10 transacciones y el total fueron $480. Por eso es un ejemplo, ¿no? Menos el porcentaje que ellos cobraban, me lo quitaban ahí, 3%, 4% en algunos casos, y hacía el total. Y yo iba con todos esos vouchers, mandaba al mensajero y se iba a Visa. No estaba ni conectada con los bancos. Y Visa me generaba un cheque a nombre de Luxor Computer, que era de una cuenta de Visa con un banco local, y yo iba con ese cheque y lo depositaba. Cuando tú depositabas un cheque el lunes, mientras se daba la compensación, entre jueves y viernes ya tú lo tenías cash en tu cuenta bancaria. Entonces, recolectabas toda la semana, ellos allá le tomaban como 3, 4 días más para generarte el cheque, te llamaban, lo ibas a buscar, ya se iban 15 días, mientras lo depositabas al banco. Eso es lo que la gente no ve. 23 días tomaba eso. Claro, ellos están usando crédito, ¿no? Y mientras más tiempo extiendan, usan tu crédito también. Y yo decía, pero oye, ¿cuánto me van a pagar? Llama, pues, ya está listo, voy para allá a buscarlo. Era seguro, siempre nos pagaban. A veces tardaba un poquito más, un poquito menos. Pero imagínate, eso es lo que había en ese tiempo. Y eso demoró buen rato, quiero decirle. Yo pasando esa máquina, clac, 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 clac. Hasta que un día la compañía Visa nos dijo, ya no le podemos ofrecer el servicio, señor Rueda. ¿Pero por qué? No, porque ahora se han metido unos bancos y los bancos ahora van a estar manejando. Pero mi tarifa, ¿no? Arregle con el banco, porque ya no va a tener la tarifa que yo le doy directamente de Visa. Y yo me quedé que allá la vida. Y entonces, ¿y qué hacemos? Bueno, ahí puede tener la maquinita mientras, si quiere, para ciertos casos usted la puede tener para pasar y tener un crédito asegurado para garantizar alguna venta a futuro. Pero tiene que hablar con los bancos porque los bancos se van a encargar del sistema. Entonces los bancos empezaron a meter estos sistemas digitales y ahí poco a poco eso comenzó a entrar y tienes que tener una línea telefónica, o sea, todo un proceso. Pero ¿hasta dónde llegó Visa? Hoy día esa tarjeta plástica está aquí. Yo no necesito el plástico. Yo paso el teléfono mío directo, mi tarjeta sincroniza acá con Apple Pay y pago con el teléfono sin tener que usar un plástico. Nequi, que es otro banco digital, lanzó su tarjeta virtual. No necesita plástico ni nada para comprar por internet como si tuvieras una tarjeta. Plan y pagas. Compras por Amazon, por donde sea. O sea, eventualmente todo toma un proceso y no es instantáneo como nosotros queremos que un medio de pago se haga. Entonces, por eso yo les digo, muchas veces se desespera, pero ¿cuándo va a ser posible que One sea un medio de pago? Estamos construyendo ese medio de pago. Y lo va a hacer, créanme, lo va a hacer. Voy por acá con las últimas preguntas. Ya casi ya me trepé sobre la Uni 14, chuleta. Bueno, no hay problema. Que los videos cuando pasan arriba de una hora, por alguna razón YouTube, en algunos casos, se demoran mucho los videos en hacer la traducción. Entonces las personas que me ven en otros países se desesperan porque quieren la traducción y a veces pues no es tan rápido. Esperemos que con este video sea mucho más rápido, ¿no? Voy por acá, dice...
Voy ya con la última pregunta aquí sin interrogación. Señora, ¿y cómo estás? Consulta, dice DryPC. ¿Sabrás si sortearían esos one de curso que notificaron todos los líderes? Bueno, se están haciendo unas ferias que eventualmente van a ser todos los meses sostenibles a través de videos y que ahí están anunciando unos sorteos de unos one. Yo les tengo la buena noticia que les voy a decir. Voy a empezar a sortear también one en este canal. Y vamos a sortear también cosas al 100% one más adelante. Por lo menos en ciertos videos. Ahí va a estar la oferta. Y como va a ser una o dos, el que ve el QR captura y ahí van a hacer programas en vivo. Lo tengo en la mente, lo estoy pensando. Tienen ese productos online, por lo general software, cosas que ustedes puedan adquirir para gastarlas de una vez. Y eso lo voy a implementar en la medida que pues tenga más información de todo el proyecto, hacia dónde vamos. Y como canal quiero también aportar a la comunidad algo de los one que pueda tener y que muchos que están entrando de cero puedan recibir los one, aunque sea tener uno o dos one. Si eres alguien nuevo, se te abre una cuenta y se te pasa uno o dos one para que puedas tener algo ahí y le des usabilidad a esos one. Y haremos sorteos también 100% one, eso se me está ocurriendo. Yo tengo ideas allí en la mente para que ustedes puedan darle uso a su moneda y utilicen DealShaker y empecemos a darle algo de sentido a la usabilidad de one. Y si es más posible que los lleven a capa 2, sigan disparando a los 390. No, eso no. Mira, la blockchain cuando se cierra en un contrato inteligente ya queda allí. O sea, la blockchain de One en el contrato inteligente dice que nada más se pueden crear 250.000 millones de OEs y ya no se puede crear ninguna más. Ya habría que cambiar de blockchain, habría que cambiar de proyecto, habría que cambiar todo, porque ya estamos de forma pública. Nosotros no somos como Ethereum, que Ethereum sí puede imprimir la cantidad de Ether que ellos quieran ilimitadamente. Nosotros tenemos el concepto de limitación, o sea, 250.000 millones de OEs y ya, no hay más. Del cual la mitad lo tiene la comunidad, pues. Saludos desde Tamazunchale, Sultana de la Huasteca, Potosina, México. Madre mía. Dios, gracias por tu valiosa información. Gracias, hermanito, por estar en contacto con este canal. Gracias, dice. Bueno, no entiendo bien, pero si la gente quiere escuchar de otros proyectos, hay canales en vivo y directo donde comparten información del mundo del Icon. Sí, hay muchos canales en vivo donde ustedes pueden entrar. Aquellos que quieran hablar, pues, de otros temas que no tengan que ver con One, pueden hacerlo. Si hay muchos canales ahí, hay muchos youtubers que hablan sobre temas interesantes. Y hay uno por ahí diciendo cosas, que todo se va. Pero bueno, cada quien con su tema, cada quien con su audiencia, ¿ok? Bueno, yo de momento quiero darles las gracias a ustedes por la atención y estar apoyándome este canal. Voy a hacer todo lo posible para ir transmitiendo información ahora en este viaje que se va a realizar a Medellín, Dios primero, que todo salga como tiene que ser, en orden divino. Y en la medida que vaya avanzando, voy a ir lanzándole videos cortos de este viaje, pues, de lo que vamos a hacer allá y conversar con ustedes, pues, en la medida de lo que vayamos caminando rumbo a Medellín, Colombia. Recuerden comprar sus tiquetes, no lo dejen para última hora, porque esto ya estamos en la recta final. Bueno, quiero darle las gracias a todos ustedes por su atención. Recuerda regalarme un me gusta, activar la campanita de notificaciones y sobre todo suscribirte al canal, que es completamente gratis. Para todos aquellos que me están apoyando con un café al mes, se los agradezco enormemente. De esa forma yo puedo básicamente tener como una especie de
colchón allí que me garantiza pues que mi trabajo no está realizándose en el aire, pues, sino que hay personas que creen en One y que al apoyarme creen en este canal, creen en lo que yo digo y para mí eso es muy importante, me hace sentir muy bien. Gracias a todos ustedes por ese apoyo y seguiremos dando más información sobre One Ecosystem. Será entonces que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.